Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Vamos a iniciar el estudio. Ahora vamos a buscar la palabra de Dios, San Lucas capítulo 5, del versículo 27. Hasta último voy a leer. Así dice, San Lucas capítulo 5 del versículo 27. Después de esas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está en ellos, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas si el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno de beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Hasta el versículo 39 he leído.
En el capítulo 5 de San Lucas está hablando sobre pecadores. Por ejemplo, ¿no? Acá sale un hombre muy famoso, Pedro. Pero estaba siendo como pescador. Pero un día Jesucristo visitó a su barco y les enseñó la palabra de Dios. Y luego cambió el corazón de Pedro. Jesucristo le mandó: Pedro, boga adentro y pescar. En aquel entonces, Pedro, ¿cómo estaba su corazón? Su corazón estaba muy afligido, quebrantado, porque toda la noche él estaba esforzando para pescar, pero no pescó nada. Por esa razón ya él quería dejar trabajo y luego, limpiando la red, quería regresar a su casa. Creo que él pensaba que llegó mala suerte, ¿no?, en aquella noche. Pero después de escuchar la predicación de Jesucristo, él ya tenía diferente corazón. Por eso aceptó la palabra de Jesucristo, intentó llegar adentro y simplemente él echó la red hacia mar. Pero ya podía pescar mucha cantidad de peces. Y luego él estaba arrodillándose ante Jesucristo. Él confesó que: Señor, apártate de mí porque yo soy pecador. Así estaba diciendo. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es que, siendo como una criatura, la que fue creada por Dios, ya no conoce. Mientras tanto que vive en este mundo, no conoce al Creador, tampoco confiaba en el Creador. Por esa razón, ¿no?, por sí mismo, siendo como dueño de su vida, aunque no tenía autoridad, pero por sí mismo estaba dominando su vida. Quería hacer lo que quería. Pero un día él podía descubrir algo que estaba haciendo como pecador. ¿Cuál es? Andaba sin el amo. Anduvo sin la voluntad del Señor. En nuestra vida también, ¿no?, cuando nosotros andamos por nuestro querer, por nuestros pensamientos, por nuestra voluntad solamente, eso es pecados. Pues después de recibir la salvación en nuestro corazón, sí o sí tiene que tener gran confianza en la palabra del Señor. Confiando en la palabra del Señor, viviendo por la fe y practicando por la fe. Es muy importante. Porque el ser humano durante muchos años vivían sin Dios, sin la guía de Dios. Pero uno que podía confesar exactamente su origen, que era pecador, tal persona fácilmente podía aceptar la palabra del Señor. Por eso, como dijo, cuando sabes que tú eres buena persona, pero dice que es pecador, ¿qué es lo que cometió? Así preguntó. No, enterró todo. Luego solamente le dijo simplemente, ¿no?, Pedro, sígueme, yo te haré pescador de los hombres. Le siguió. Pero todos los siervos del Señor fácilmente pueden convertir sus vidas. ¿Por qué? Puede convertir como siervo del Señor. Anteriormente vivía como si fuera dueño de su vida, como por sí mismo siendo amo. Pero cuando uno que sea como
convertido de siervo, en aquel entonces ya puede reconocer que yo no tengo que vivir según mi manera, solamente yo tengo que seguir por la guía de mi Señor. Entonces, entre nosotros también, después de recibir la salvación, si una persona puede vivir por la guía de siervo de Dios, por la guía de la iglesia, por la guía de la palabra de Dios, fácilmente va a ser cambiado de sus vidas. También puede ser benditos. Pero si quisiera vivir según su manera, según su deseo, ya se apartará de Dios. Además, acá sale una persona más, se llama Leví. Leví es un apodo como un nombre de Mateo. Por eso, ¿no? Y entre los libros como San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, solamente 2 libros, San Mateo y San Juan, fueron escritos por medio de los discípulos de Jesucristo. ¿Cuántos discípulos eran? Eran 12, pero una persona como Judas Iscariote vendió a Jesucristo para ganar plata de como 30 platas y luego se suicidó, perdiendo su posición. Y luego, quedándose como 12 discípulos, entre 11 discípulos, quedándose 11. Entonces, ¿quién podía escribir en el libro de la Biblia? Solamente 2 personas. Uno es Mateo, otro es Juan. También me olvidé. Una persona más, Pedro. Entonces, entre 3 personas, no muchas personas podían escribir el libro. Entonces, comparando de otras personas, este hombre Leví, siendo como Mateo, era diferente. Porque Mateo ya estaba siendo como publicano. En esa época, como siendo publicano, era como malo. Porque era como en la época de colonización de Roma, siendo como esclavos entre los judíos. Pero publicano, ¿no? Siendo judío y quería sacar impuestos más justo que más alto que justo. Por esa razón, entre los judíos odiaban a los publicanos. Entonces, cada día, y este hombre Leví tenía que pelear contra los judíos. Porque los judíos, cuando miraban a los publicanos que se acercaban, creo que insultaban, escupían. Además, entre los publicanos también tenían gran derecho para sacar dinero, ¿no? Y trataba fuertemente. Alguna persona, si no paga por moneda, entonces creo que iba a llevar cosas. Si hay silla, lleva silla. Si hay mesa, también lleva mesa. Creo que hasta platos. Entonces, por esa razón ya entre los judíos odiaban bastante a los publicanos. Como se trataban como si fueran los animales.
insultaban. Creo que en el corazón de Mateo, Leví estaba sintiendo muy afligidos. ¿Es cierto? Aunque él no quería ser como publicano, pero para vivir, sobrevivir ya se necesita trabajar fuertemente. Transformando como malo, no hay problema, ¿no? Así tenía que seguir. Pero un día Jesucristo estaba caminando frente de Leví. ¿Y cómo estaba encontrando? Vamos a ver. El versículo 27, ¿cómo dice? Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ya, ¿quién puede accionar por una palabra? Como dice que sígueme. Y luego alguien se levanta y va a seguir. Hoy en día, en este siglo, ¿no? Yo necesito usar su vida. Ya, sígueme. Creo que nadie quisiera seguir, ¿no? Aunque uno que dice que yo recibí la salvación, soy justo, santo, perfecto, ya, está bien. Por eso Dios quiere usar su vida como evangelista. Déjelo todo lo que tiene. Ya tiene que aprender la palabra de Dios. ¿Quién puede decir que amén? Según mi caso, no sé muy bien. Yo no tenía mucha plata cuando yo recibí la salvación. Creo que $1,000 por ahí yo tenía. También un moto, bicicleta y cámara. Creo que 3 cosas nada más. Pero después de recibir la salvación, pasando poco día, Pastor Uxubá me invitó. Me dijo que, hermano Kim, espero que viva por el Evangelio, viviendo en África o Sudamérica. Porque no hay mucha gente que está predicando el Evangelio. Predique. En esta palabra, impactó en mi corazón. Ya por esa palabra yo podía pensar profundamente. ¿Quién me salvó? Nuestro Dios. ¿Quién me perdonó? Nuestro Dios. Entonces, ¿quién está diciendo? Pastor Oxupa. Entonces, a través de Pastor Oxupa, Dios me habla. Así yo podía interpretar. Entonces yo tengo que vivir fuera de Corea del Sur. Siendo joven, que tenía 25 años, hace 30 años. Siendo joven, yo pensaba profundamente, está bien. Si Dios quiere usar mi vida, yo voy a vivir por el Evangelio. No tenía nada de manera, ni capacidad. Tampoco tenía pasaporte. Solamente, acepté simplemente la palabra de Pastor Uxupa. Pero Dios abrió camino. Pasando 4 meses, ya llegó la convocatoria de seminarista de escuela de teología de Misión Buenas Nuevas. Yo quería ingresar, pero ya se terminó como de periodo de convocatoria, porque Pastor Uxupa ya viajó a Estados Unidos. Yo tenía mucha preocupación porque estaba ausente mi pastor. ¿Cómo yo hago? Por eso, cuando regresó
a la iglesia de Corea del Sur, Pastor Oswald de Estados Unidos. En aquel entonces yo le dije a mi tía, directamente yo no podía llamar por teléfono a él, ¿no? Solamente yo comuniqué con mi tía. Tía mía, yo quiero ingresar al seminario. ¿Qué hago? Porque yo quiero aprender la palabra de Dios. Yo quiero ser como misionero. Ella me exhortó, porque siendo y como hermana de la iglesia, me exhortó, dijo que cualquiera persona puede ingresar en la escuela de teología. Según mi punto de vista, no. Como tú, no. Usted no sabe nada. Usted no sabe nada. Entonces, ¿cómo puede entrar al seminario? Todos los jóvenes, cuando reciben la salvación, va a tener este sentido. Pero no lleva mucho tiempo. Porque este sentido es como temporal. Tempranamente ardiendo como si fuera fiebre, ¿no? Déjelo eso, solamente trabaje en mi tienda. Esa palabra me chocó fuertemente. No, yo no quiero trabajar, tampoco tengo interés de ganar. No, quiero entrar en la escuela de teología. Y después de comer, mi tía le llamó por teléfono antes de llegar a la iglesia el día de domingo. Pastor, acá está un sobrino que está teniendo enfermedad, fiebre, porque ya quiere entrar en la escuela de teología. Según mi punto de vista, no es justo. ¿Qué le parece, pastor? Pastor Oswald dijo que no hay problema. Después de terminar culto voy a tener entrevista. Ya participando culto y al terminar de culto me invitó a su casa, pastor, y comunicó exactamente. Y luego ya él oró al Señor conmigo, ¿no? Y dentro de la oración ya está incluido todo. Señor, espero que le bendiga, hermano Juan Kim, que aprenda la palabra de Dios en el seminario, que viva por el Evangelio, le cuide, le bendiga, en el nombre del Señor Jesucristo. Así oró. Es todo ya aprobado. Y luego ya creo que ofrendé mi motobicicleta a la iglesia, y también ya todo lo que yo tenía como cassette o algo, cámara, y entregué a mi familia. Luego, mano vacío, ya yo ingresé en el seminario. Desde aquel tiempo estaba practicando para vivir por fe, orando al Señor. Para mí no era fácil, ¿no? Porque no tenía mucha confianza en Dios. Aunque oraba al Señor, pero Dios me iba a responder o no. Pero pasando tiempo, ya podía darme cuenta que después de recibir la salvación, siempre Dios me daba bendición. Hasta hoy ya está cuidando. Dios me acompaña. Dios está bendiciendo. Igual manera, ustedes, ¿no? Después de escuchar el Evangelio, si en sus corazones se tuviera un deseo de transformar como siervo de Dios, aunque no tiene como posición como pastor, pero puede ser hermano que pueda servir al Señor, también pueda predicar el Evangelio, pueda ayudar a la iglesia, a los siervos. Con toda la manera puede servir al Señor. Es necesario. Porque Dios está llamando a cada uno. Dios quiere usar sus vidas. Hoy en día hay problemas entre los jóvenes, ¿no?
Porque los jóvenes, hoy en día, hay mucha cosa que pueda integrar sus corazones rápidamente. ¿En dónde? Llevando su celular, mirando aplicación de fuego, inmediatamente no puedes dejar aplicación. No usa solamente por teléfono para llamar, conversar, sino que va metiendo cada momento. Y luego en computadora está investigando, navegando. No es justo que está buscando alguna cosa. Por eso está siendo como vicioso de juego de video, droga, etc. Por eso nosotros no estamos ofreciendo enseñanza del idioma, como coreano, inglés, otra cosa, muchas cosas. ¿Por qué? Los jóvenes, si cuando integran su corazón, invirtiendo su tiempo para aprender idioma, ya será diferente. ¿Por qué? Aunque anteriormente tenía un deseo de jugar, solamente jugar juego de video, pero integrando para saber idioma inglés, coreano, se salva. Es decir, que puede apartarse de su visión. Por eso hoy en día no estoy dando una oportunidad, una enseñanza gratuita. Por eso hasta hoy ya están conectando en mi WhatsApp durante una semana como 600 jóvenes del mundo, ¿no? 600 jóvenes. Cada momento estoy enviando texto, grabación, información, todo el día. Yo no soy vicioso de texto, sino que para salvar a ellas. Porque yo tengo que invertir tiempo para atender, ¿no? Por fin, en esta tarde, 3 personas contactaron en mi WhatsApp que me envió grabación de pronunciación de coreano. 2 personas de República Dominicana y también una de Panamá. Escuchando la presentación, pronunciación, es muy exacta. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿No? ¿Cómo aprende? Exactamente. Por esa razón, yo tengo interés publicar 2 cosas, el Evangelio, el idioma coreano, porque aprendiendo coreano ya tendrá oportunidad y posibilidad de conectar con nosotros. Conectando con nosotros siempre va a escuchar la palabra de Dios, también educación e intelecto por medio de IYF. Significa que ser humano se puede cambiar fácilmente. Levi, sígueme. Ya, en vez de nombre de Levi, hay otro, ¿no? Segundo Levi como Fausto, González, Paula, Bárbara, Joama. Hay muchos. Segundo, tercero, 500, ya. Significa que nosotros podemos llamar a los hombres para que Dios utilice sus vidas. Sígueme. Él siguió. Es muy importante. ¿Quién tiene corazón simple? ¿Quién tiene corazón quebrantado? Porque siendo como publicano, creo que estaba dañado su corazón, ¿no? ¿Hasta cuándo yo tengo que vivir solamente por la ganancia de dinero? Recibiendo mucha molestia, insulto, escupido. Entonces, ¿cómo yo puedo aguantar este tiempo? No, pero no hay salida.
Lo mismo, ¿no? Hoy en día entre muchos jóvenes no hay salida. No hay buen programa sano para desarrollar. Si uno que sepa idioma coreano, también podrá tener oportunidad de avanzar, leer libros de coreano y también un día puede visitar a Corea del Sur por apoyo de nosotros. Significa que el ser humano ya tiene oportunidad de cambiar sus vidas. Así nosotros estamos ofreciendo, así estamos trabajando. Por esa razón, nuestra misión está teniendo mucho contacto de los adolescentes jóvenes. Una estrategia que nosotros ya contactamos muchos jóvenes, con toda la manera. Mire, 600 jóvenes, no sé muy bien de dónde. De Sudamérica, los que hablan español. Cualquiera. Aunque ellos no tienen interés de aprender la Biblia, no importa, ¿no? De primero, tiene que aprender idioma coreano. Cuando avanza muy bien hablando coreano, tal vez puede escuchar predicación en el idioma coreano. Tal vez también puede ser como traductor para traducir coreano. Significa que hay mucha manera de salvar a los jóvenes, a las almas. Sí, solamente nosotros tenemos que accionar por la guía del siervo de Dios y por la gracia de Dios. El día de hoy, así nosotros compartimos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros podemos unir en este tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Hoy nosotros podemos ver que el corazón de Mateo estaba teniendo corazón quebrantado. Corazón muy simple, que acepta la palabra de Jesucristo. Cuando le dijo, sígueme, le siguió. Cuando nosotros tuviéramos este corazón, como el corazón de Leví, nosotros también podemos cambiar nuestra vida fácilmente. También nosotros podemos recibir mucha bendición. Espero que nos acompañe, nos ayude, para que nosotros seamos bendecidos más que ahora. También nosotros queremos contactar muchos jóvenes, adolescentes, porque en este siglo hay muchos programas peligrosos para que sean fracasados de ellos. Pero nosotros tenemos muchos programas, y programas sanos. Nosotros queremos presentar ante los jóvenes, adolescentes. Gracias, Señor, por enviar muchos hermanos y pastores en este momento. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
1999년 페루리마 신내청원 집회를 하는데 가슴이 얼마나 뛰는지 견딜 수가 없었어요. Él predicó solamente la sangre de Jesucristo. Esa gran campaña evangelística se convirtió en una oportunidad para abrir un gran camino para la misión latinoamericana. Dice el capítulo 9 de Hebreos que Jesucristo se presentó ante el santuario o en el santuario celestial no hecho de manos, se presentó para quitar de en medio el pecado. ¿Y sabe qué me gusta de ese capítulo 9 de Hebreos? Que por la obra de Jesucristo, Él en la cruz compactó la consumación de los tiempos, compactó el tiempo, porque Dios no está sujeto a tiempo, Dios es eterno. Así es que ahora tenemos redención eterna. A través de su siervo nos leía este pasaje de Hebreos capítulo 10, verso 14, que nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Que mi vida de santidad no depende de mí, sino que en Cristo ya he sido santificado. Que en Cristo, en esa obra perfecta en la cruz, no hay nada más que yo pueda hacer, solo creer en lo que Él hizo por mí.
Buenos días, ¿cómo están todos? Clase de la escuela bíblica Buenas Nuevas, la gracia del Señor. Preparamos todas las cosas. Si Dios no nos permite, no podemos avanzar nada de nada. El internet, la electricidad y la computadora y todo los detalles Dios nos tiene que cuidar y permitir también. Bueno, esta mañana también vamos a continuar la clase, esperando al Señor que nos ayude, que nos apoye para poder comprender el corazón de Dios. Busquemos el libro Génesis, capítulo 40, desde el versículo 20, vamos a leer. Al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Hasta el 23 hemos leído. Exactamente como José interpretó, así resultó. Al tercer día, en el cumpleaños de Faraón, el copero fue restituido otra vez como jefe de los coperos. Así dio la copa en mano de Faraón. Y al mismo día, al mismo momento, el jefe de los panaderos, él fue ahorcado como lo había interpretado José. Así es, dependiendo del corazón que tiene cada uno, es diferente el fin de su vida, de su camino también. Así se recuperó la vida de jefe de los coperos. Pero él se olvidó de José. Creo que en ese día, él regresando al palacio real, a su familia, todo el mundo le festejaba y él también creo que estaba muy contento. Ahí se olvidó de José. José es el símbolo de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó cuando este jefe de coperos se olvidó de José? ¿Qué pasó? Eso, ¿qué es lo que nos muestra? Eso sería igual que una persona después de recibir la salvación del pecado y se olvida de Jesucristo. Jesucristo nos dio la vida, la salvación del pecado. Entonces, si se olvida de Jesucristo, ¿qué es lo que sucede en la vida de los que se olvidan de Jesucristo? La salvación del pecado viene a través de Jesucristo. Este copero solamente vio una vid que tenía 3 sarmientos y racimo de uvas. Luego hizo el jugo y le entregó a Faraón. Así es. Solamente por lo que salió de Jesucristo, nosotros podemos presentarnos ante Dios. Solamente por la sangre de Jesucristo nosotros recibimos la salvación del pecado. Así la justicia de Dios también logramos.
Entonces, solamente nosotros necesitamos la sangre de Jesucristo y la gracia para recibir el perdón del pecado, para la salvación del pecado no más. Luego, en la vida nuestra, todo lo que sucede y nos presenta, nosotros podríamos solucionar y encargarnos de resolver y seguir adelante. En ninguna manera. Igual nosotros necesitamos la gracia del Señor. El Señor tiene que trabajar en la vida nuestra, no solamente para el perdón del pecado, sino para toda la vida nuestra. Jesucristo quiere trabajar en la vida nuestra para darnos el reposo verdadero. Pero este copero se olvidó de José. Una persona después de recibir la salvación del pecado, si se olvida de Jesucristo, ¿qué es lo que va a suceder? Va a querer hacer todas las cosas con su fuerza, a su manera. ¿Quién quiere fracasar? Nadie quiere fracasar. Todo el mundo quiere manejar bien, quiere seguir adelante, llevando una vida presentable, preciosa, bendita delante de Dios también. Nadie quiere fracasar ni caerse en el pecado, ni malograr la vida tampoco. Por eso hace todo lo posible, con todo su esfuerzo. Mientras que cada uno trabaja en su vida por sí mismo, Jesucristo no puede hacer nada en su vida. Mientras que cada uno trabaja y se esfuerza por sí mismo, el Señor debería estar mirando nomás, sin poder hacer. Como Jesucristo estaba en la boda de Canaán, todo el mundo estaba bien ocupado festejándole a los novios. El maestresala también estaba ocupado. Y Jesucristo estaba entre los convidados nomás. Ahí Jesucristo no podía hacer nada de nada. Nadie prestaba atención a Jesucristo. Ellos todo manejaba muy bien, organizando bien, excelentemente. Pero cuando se acabó el vino, mientras que faltaba el vino, Jesucristo le dijo: mujer, aún no ha llegado mi hora. Así le dijo a su madre, el Señor Jesús. Pero cuando se acabó todo el vino, ahí Jesucristo trabajó. Haced todo lo que os dijere. Así le dijo a los sirvientes María. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién puede hacer todo lo que le dice el Señor Jesucristo? Todo. Sin importar, ¿es razonable o entendible o comprendible o es buena idea, mala idea? Haced todo lo que os dijere. Así les dijo a los sirvientes. Para poder hacer todo lo que el Señor les dice a ellos no pueden tener su opinión, su manera, su decisión. Sino, tiene que dejar todos sus pensamientos. Tiene que negarse a sí mismo. Sí, obviamente. Así es. Cuando estaba preparado el corazón de ellos, el Señor pudo trabajar. Llenad las tinajas de agua hasta arriba. Los sirvientes
dejando todos sus pensamientos, dejaron en la mano del Señor. Sí, Señor. Llenaron. Después, sacadlo y entregad a maestresala. Eso no era tan sencillo, ¿no? Claro, la acción misma no es tan pesada, eso no tan complicada, pero el hecho puede causar gran problema en la vida de los sirvientes. Maestresala, si recibe el agua, él estaba en pánico, muy asustado, preocupado, andando por acá, para allá, por falta del vino, porque ya se acabó el vino. Pero si los sirvientes le entregan a maestresala el agua, eso puede provocar la ira de maestresala. Entonces, los sirvientes podían perder sus trabajos, ¿no? Era muy serio. Pero ellos, dejando sus pensamientos, aceptaron la palabra del Señor. Sí, Señor. Así ellos sacaron el agua y entregaron a maestresala. Maestresala, probando el vino hecho de agua, se quedó feliz, contentísimo y agradecido. Yo creo que en ese día, ¿quién habrá recibido la alabanza? Los sirvientes. Maestresala, wow, ustedes de dónde sacaron este vino tan bueno, wow, ustedes me salvaron, ¿sí? Por oír la voz del Señor. El que se olvida de Jesucristo en su vida va a hacer todo lo posible a mejor manera. Pero mientras tanto, el Señor no va a poder hacer nada de nada. Estarán mirando a los que están ocupados, ¿sí? Bueno, qué bien, adelante, sí. Bueno, yo voy a esperar, voy a mirar nomás. Entonces, en su vida, como que el Señor Jesucristo no puede trabajar, por fin, ¿qué es lo que va a suceder? Va a fracasar, sí o sí. Donde no se manifiesta Jesucristo, se manifiesta Satanás nomás. Así es. Dios así nos muestra a nosotros. En la vida de los justos también, en la vida de los salvos también. Por la gracia del Señor, recibieron la salvación del pecado, lograron la vida eterna. Luego, qué bien, ya soy salvo, soy justo, mira, ya tengo la vida eterna, me voy al cielo, gracias. Pero se olvidan de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a hacer? Van a usar sus maneras, van a querer hacer todo lo mejor, lo bueno, a toda manera. Entonces, mientras que los seres humanos trabajan, los justos, los salvos trabajan, Jesucristo no puede hacer nada de nada. Entonces ellos, haciendo todo lo posible, se van a cansar y se van a caer también. Porque el Señor no puede trabajar. Eso es lo que Satanás quiere lograr en la vida nuestra. Satanás demostrando muchas cosas interesantes o divertidas o a toda manera, no quiere permitirles a los justos y salvos que se acuerden de Jesucristo. Porque al acordarse de Jesucristo, Jesucristo trabaja en la vida de ellos. Entonces Satanás no puede hacer nada de nada, obviamente. Entonces el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿cómo trabaja en la vida nuestra? No nos obliga a nosotros amenazando. Si tú no me escuchas, yo te voy a maldecir o castigar. No.
El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, trabaja en la vida nuestra entregándonos el corazón nuevo. Así el Señor trabaja en la vida nuestra, dándonos la paz, la tranquilidad, el gozo. El Señor nos da el corazón del Señor mismo. Con ese corazón nosotros podemos caminar. Un ejemplo. Cuando el Señor quiere enviar un misionero a África, y de Paraguay no sé cuántos misioneros fueron enviados a África, pero desde Corea muchos misioneros fueron enviados a África de parte de la misión Buenas Nuevas. Entonces, ¿cómo Dios envía entonces los misioneros? En África hay muchas dificultades, enfermedades, situaciones es bastante difícil. Entonces Dios, para levantar una iglesia, para enviar un misionero, primero le da el corazón del Señor a un misionero. El corazón que quiere ir a África como misionero para servir al Señor. Entonces, no, en vez de obligar, le da el corazón. Con ese corazón puede avanzar. Con ese corazón puede continuar la vida. Entonces, el que recibe ese corazón que viene del Señor, se va a África. Entonces, ¿quién trabaja en su vida? El Señor trabaja. Jesucristo mismo trabaja en su vida. No es que un misionero haciendo sacrificio, difícilmente sufriendo, levanta una iglesia, sino el Señor trabaja en su vida. El Señor trabaja en su vida a través de esa persona. El Señor mismo trabaja, así levanta la iglesia, así cambia una ciudad y una nación entera también. Por eso el trabajo que organizan y brindan los justos, los salvos, no es que hacen ellos, sino el Señor mismo trabaja en la vida de ellos. A través de este acontecimiento, Dios nos transmite el corazón. Dios quiere que nosotros nos acordemos del Señor Jesucristo. Desde ese momento, Señor puede trabajar en la vida nuestra libremente. El Señor quiere que nosotros podamos acordarnos de Jesucristo que está vivo en la vida nuestra. Entonces el Señor con mucho gusto puede encargarse de todos los asuntos de la vida nuestra, puede organizar, administrar, señorear también, sí, sin ningún problema. Entonces nuestra vida va a ser una vida muy feliz, abundante, excelente, preciosa. ¿Por qué? Aparentemente los seres humanos común y corriente organizan, trabajan, hacen cosas. Aparentemente se ve así. Pero de verdad, ¿quién vive la vida de los justos? Jesucristo, el Señor. Por eso, el trabajo puede salir bien. Aparentemente el ser humano trabaja, pero la verdad que el Señor mismo está trabajando en la vida de cada uno. Así es. Por eso Dios quiere que los justos puedan acordarse de Jesucristo. Desde ahí el Señor puede
trabajar libremente. Por fin, el copero se acordó de José. Luego le contó a Faraón sobre la interpretación que le dio José al copero y al panadero. Exactamente como conforme la interpretación de José sucedió. Al escuchar esto, Faraón le llamó a José, que estaba en la cárcel. Ahí José pudo trabajar para Faraón y para Egipto. Por eso, aunque llegó el gran hambre durante 7 años, no pasó nada en Egipto. Todo el mundo estaba sufriendo por el hambre durante 7 años. Pero Egipto estuvo bien tranquilo. Por eso los hermanos de José llegaron a Egipto para comprar el alimento. Porque en Egipto, como ya estaba todo bien reservado, preparado, aunque no llovió y llegó el gran hambre por toda la tierra, pero no sufrió nada. Porque gobernaba José. Así es. Si uno no se acuerda de Jesucristo, Jesucristo se queda en la cárcel nomás, como José. Y esa cárcel no es una cárcel así física, sino no puede trabajar en la vida de esa persona. Mientras que el copero no se acordaba de José, José tenía que estar nomás en la cárcel. ¿Sí? Así es. Pero al acordarse de José, José sin problema pudo solucionar los asuntos serios, delicados. Así es. En la vida nuestra también, más que nuestro esfuerzo, más que nuestro sacrificio, el Señor quiere trabajar. Cuando el Señor trabaja en la vida nuestra, no puede haber ningún problema en la vida nuestra. ¿Qué cosa puede causar problema? Jesucristo trabaja en la vida nuestra con el amor de Dios, con el poder de Dios. No puede haber ningún problema. El único problema es olvidarse de Jesucristo. Entonces, como que Jesucristo no está en su cuenta, en su corazón, cada uno hace todo lo posible para sobrevivir, para solucionar su situación. Pero como que el Señor no trabaja, sí o sí fracasa. Eso es lo que sucede en la vida de muchos. Por eso a través de este copero Dios nos muestra, si nosotros nos olvidamos de Jesucristo, ¿qué es lo que va a suceder en la vida nuestra? Si nos acordamos de Jesucristo, ¿qué es lo que va a suceder también? Con mucho gusto el Señor se va a encargar de la vida nuestra completa, va a trabajar maravillosamente en la vida nuestra. Jesucristo. Así es. El Señor está listo para trabajar en la vida nuestra. No dejemos en la cárcel escondido nuestro Señor, sino vamos a acordarnos de Jesucristo y vamos a dejar la vida nuestra en la mano del Señor Jesucristo, que pueda trabajar en la vida nuestra libremente. Cuando el Señor maneja la vida nuestra, ahí nuestra vida puede estar ordenada. Así es. Ahí Satanás no va a poder hacer nada de nada en la vida nuestra, porque nosotros podemos ser engañados fácilmente, pero Jesucristo no. Si nosotros tenemos autoridad y poder en la vida nuestra, si nosotros manejamos, Satanás fácilmente nos puede convencer, engañar, estafar, quitar también lo que tenemos.
Para Satanás es bien fácil. Por eso nosotros tenemos que acordarnos de Jesucristo y tenemos que dejar en la mano de Jesucristo la vida nuestra. Entonces, Jesucristo sin problema puede enfrentar contra Satanás, protegiéndonos, cuidándonos a nosotros también. Así es. Por eso Satanás nos quiere distraer, nos quiere engañar, para que no nos acordemos de Jesucristo. Porque tiene miedo. Al levantarse Jesucristo en la vida nuestra, Satanás ya no puede engañarnos, ni puede hacer nada. Jesucristo debe estar establecido en la vida de cada uno de nosotros. Para eso tenemos que acordarnos de Jesucristo. Eso es muy, muy importante. Busquemos Hebreos capítulo 12, ahí también dice la misma cosa. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, para vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad quiere decir que tenemos que acordarnos de Jesucristo. Recordad quiere decir ¿quién? ¿De quién? El Señor Jesucristo, quien trabaja en la vida nuestra fielmente. Entonces, por el Señor, nuestro ánimo no se cansa hasta desmayar. Por el Señor Jesucristo. El que se acuerda de Jesucristo puede descansar en Cristo. Pero el que se olvida de Jesucristo, él mismo tendrá que enfrentar contra todas las situaciones y problemas que vienen también. Amados, recuerden bien de Jesucristo, que nos ama, que nos dio la vida, que está con nosotros. El Señor no solamente nos dio el perdón del pecado nomás, sino quiere encargarse de la vida nuestra completa. El Señor Jesucristo quiere cuidarnos a nosotros y bendecirnos a nosotros también. Así el Señor puede trabajar en la vida nuestra sin ningún problema. No se olviden, sino que recuerden de Jesucristo, que nos ama, que nos dio la vida eterna y la salvación del pecado, y que descansen en Cristo Jesús. Entonces el Señor con mucho gusto se va a encargar de la vida de todos nosotros. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus.
Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar, el viceprimer ministro Zev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel, Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Par y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Par, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxupar para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxupar comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxupar. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxupar a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxupar a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope,
y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxupar y expresó sus intenciones de compartir el evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, de la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxupar y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxupar explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Par después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el arca del pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxupar se convirtió en el primer pastor en predicar el evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxupar y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el Día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxupar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida.
Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a iniciar estudio del libro de San Lucas. Del capítulo 4, del versículo 14 voy a leer. San Lucas capítulo 4 del versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraba de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual,
exclamó a gran voz y diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose, ella al instante les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Hasta el versículo 44 he leído. La clase pasada nosotros hemos compartido sobre la tentación de Satanás que había tentado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerda? Pero nuestro Señor Jesucristo no aceptó la tentación para ser como tentado, ¿no? Sino que rechazó la mentira y la tentación de Satanás, porque, por ejemplo, ¿no? Jesucristo tenía poder para convertir pan por rocas. Sí, la verdad que Jesucristo tenía poder, pero si hubiera obedecido ante la palabra de Satanás, entonces automáticamente nuestro Señor Jesucristo puede ser como esclavo de Satanás. Si fuera esclavo de Satanás, entonces Jesucristo ya pierde su derecho para salvar a nosotros. Por esa razón, Satanás quería engañarle a Jesús. También Jesús no tenía que aceptar engaño de Satanás. Por esa razón, como decía, ¿no? La gente no solamente vivirá por pan, sino también la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Es muy importante, ¿no? Nuestra vida también. Cuando uno que confía en la palabra de Dios puede tener la fuerza espiritual. Todas las cosas puede perder y ganar, depende de su corazón. Porque uno
tenga su corazón valiente, puede vencer todas las situaciones. Pero antes de pelear, si su corazón está siendo débil, entonces ya no puede lograr nada. Por esa razón, nosotros tenemos que entender que ser humano no puede vivir solamente por pan, sino también por la palabra de Dios. Cada día cuando nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, sin saber nosotros ya está penetrando en el corazón de nosotros la palabra de Dios santa. Por esa razón, al terminar clase, automáticamente va a tener fuerza espiritual. Antes de escuchar y después de escuchar son diferentes. Segunda tentación era como que pueda adorar a Satanás, Jesucristo. En aquel entonces, Satanás iba a dar toda la gloria, ¿es cierto? Pero Jesucristo decía que tiene que adorar solamente a Dios. Jesucristo cuando hablaba simplemente la verdad, que Jesucristo ya estaba hablando. Una cosa simple. No debería adorar a dos señores. Solamente tiene que adorar a un Señor. El Señor verdadero es nuestro Dios. Por eso Jesucristo estaba diciendo, ¿no? La gente no puede servir a dos señores. Uno es el dinero, otro es Dios. Por eso tiene que elegir uno. Si puede adorar al Señor, servir al Señor, ya su corazón puede valorar a Dios, la existencia de Dios. Y luego tercera tentación es que llevando pináculo de templo de Jerusalén, y luego dice que puede saltar, y en aquel entonces Dios iba a enviar los ángeles para que no sea tropezado sus pies. Pero Jesucristo, ¿cómo le exhortó? Dijo que no tentes a Dios. No debería tentar a Dios. Solamente Jesucristo hablaba simplemente. Y luego Satanás se fue ya. Nosotros también, ¿no? Cuando tenemos la palabra de Dios, fácilmente nosotros podemos lograr la tentación de Satanás. Satanás continuamente nos engaña. Nosotros somos pecadores, así dice, ¿no? Pero la verdad que Jesucristo hizo la redención eterna. Él hizo la redención eterna. Para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados. Luego nosotros ya estamos leyendo esta palabra, ¿no? Como dice Jesucristo cuando regresó a Galilea y entrando en una sinagoga, y luego dentro de la sinagoga estaba preservando el libro de Isaías. Cuando él abrió el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta palabra fue escrito por medio del profeta Isaías. Aparece en el libro de Isaías capítulo 61, el versículo 1 y 2. Nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, ya
como revelación del Espíritu Santo del Señor que estaba escribiendo esta letra, ¿no? Pero la verdad que esta letra es de la palabra de Jesucristo. 자, ¿quién es el profeta Isaías? Él vivía 700 años antes de Cristo. Por esa razón, ¿no? ¿Cómo él podía escuchar la voz de Jesucristo? Pero comparando de esta palabra, nosotros podemos ubicar que mientras tanto que el profeta Isaías estaba escuchando la palabra de Jesucristo a través de la revelación del Espíritu Santo del Señor, ya Jesucristo le contó misma palabra. Por esa razón Jesucristo vive para siempre, ayer, hoy, para siempre lo mismo. Saben que para vivir para siempre, entonces no tiene que envejecer. ¿Es cierto o no? Por ejemplo, envejece cada 1000 años, entonces ya, y su espalda se queda poco a poco, como abuela que no puede enderezar de su espalda, ¿no? No tengo fuerza. Y luego desapareció dientes, ¿no? Y luego ya desapareció, como se olvidaba memoria, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Quién es usted? Yo sabía hasta el rey David, pero otro no sé. Entonces, después de resucitar Jesucristo, pasando 2000 años, si nosotros preguntamos, Señor, gracias por haber hecho la redención eterna. Por su sangre nosotros ya hemos recibido la salvación. ¿Cómo dice? Yo no me recuerdo esta cosa, me olvidé. Si hubiera existido en el reino de Dios como nuestro mundo, entonces envejece y desaparece, ya muere. Pero según la palabra de Dios dice que Jesucristo ayer, hoy, para siempre, lo mismo. ¡Wow! Es maravilloso, ¿no? Entre nosotros alguien dice que yo estoy viviendo para siempre. No, nadie puede decir, ¿no? Yo pensaba que no iba a ser como abuelo, ¿no? Pero ahora mi sobrina, la que está viviendo en Manhattan de Nueva York, siendo pastora, ella tiene 3 hijos. Cuando yo visito a la casa de mi sobrina y sus hijos, me decían, abuelo de Chile, gracias por venir. Yo soy abuelo. Me parece que yo estoy siendo como jovencito que tenga 20 años. Me siento así, pero yo no puedo negar lo que estoy envejeciendo, teniendo cano, y se cambió el color de mi cabello, arruga, ya significa que ya siendo abuelo. La verdad, aún todavía mis hijos no se casaron, pero significa que nosotros, cada persona están siendo como envejecidos, pero en el mundo de Dios no envejece, no muere. Por eso, ¿no? Jesucristo antes de venir al mundo estaba existiendo en el reino de Dios. Por medio del Espíritu Santo del Señor le contó a profeta Isaías, al rey David y también a los hombres que vivían antes de Cristo. Como si fuera que tuviera como internet, ¿no? Alguien si habla y escribiendo.
Después de tener pandemia, yo empecé a conocer sistema de Zoom, plataforma de Zoom que estamos usando. Al principio yo estaba siendo ignorante de usar Zoom, ¿no? Alguien me decía, ya tiene que ingresar en Zoom, ¿eh? ¿Qué es esto? No, tiene que ingresar. ¿Cómo ingreso? Ya tiene que ingresar, ponga de dirección y algo, también tiene que poner contraseña. Yo estaba intentando, observando, ¿dónde está? ¿Dónde está dirección? No se ve. Pero siempre cuando me enviaba link, dentro del link apareció número 8, 9, 10, 11, largo. Al principio no sabía cuál era dirección que tenía que poner número. Pero ahora ya todo el mundo sabe. Ya, a través de plataforma nosotros podemos conversar y prendido de la cámara y también prendido de micrófono, intercambio. Uno habla, otro escucha, otro habla, otro escucha. Cada momento Jesucristo a través de el Espíritu Santo del Señor enviando al profeta Isaías y revelando, escuchando estas palabras. Por eso, según la explicación de Jesucristo, decía que esta palabra está cumplido. ¿Qué es lo que está hablando? Ya veamos. El versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías y abierto el libro, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y luego el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué significa? Hay diferencia de año para cumplir esta palabra de esta escritura. Eso es. Antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, ya 700 años antes, ya había escrito esta palabra. Pero mucha gente en la época de profeta Isaías estaba leyendo capítulo 61. Leyendo. No podía comprender qué significa, para quién esta palabra. Dios está dando y el Espíritu Santo del Señor ungido, Mesías, siendo rey, siendo profeta, siendo sacerdote. ¿Para qué? Para dar libertad, para dar la vista, para dar, ¿cómo se dice? La gracia. Significa que mucha gente no conocía este significado. Pero a través de la palabra de Jesucristo nosotros podemos interpretar. Como si fuera que durante 700 años estaba tapado esta palabra. No conocía. Pero cuando apareció Jesucristo, ¿en dónde? En Galilea, había muchos que estaban viviendo afligidos. Por eso, como dice, ya me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Imagínense.
quebrantado. ¿Qué significa? Quebrar. Quebrar. El verbo quebrar, ¿no? Quebrantado. Quebrantado de corazón. ¿Qué significa? Ustedes saben. Voy a quebrar o romper este vaso. Si va a romper, entonces ya no puede usar como tipo vaso. ¿Es cierto, no? Para romper, ya quebrar. Significa que la gente cuando se ha quebrado de su corazón. ¿Alguien sabe? Por ejemplo. Ya. Mi vida, antes de recibir la salvación, no, era miserable. ¿Por qué? O sea, en la época de mi primario, al terminar graduado de sexto grado de primaria, ya automáticamente, ¿no? En esa época, 1973 o por ahí, ya debería escalar como colegio normalmente. Aunque yo vivía en el campo, en total como 500 amigos, compañeros en misma escuela. Pero mi casa era pobre, además yo era tonto, por eso no quería estudiar. Yo abandoné de escalar en el colegio. Y luego, al graduarse, yo podía darme cuenta que solamente 2 personas había abandonado para ingresar en el colegio. Entre 2, incluye yo. ¿Era feliz o no? Para mí era felicidad. No sabía. Siendo tonto, no sabía qué es lo que iba a surgir en mi vida. Ah, qué bueno que no voy al colegio. Voy a descansar en mi casa. Cada día voy a dormir ya. Qué bueno. Tal persona soy yo. Por eso durante un año yo estaba trabajando, siendo como adolescente, que tenía, ¿cuántos años? Como 13 años por ahí. Y trabajaba bastante, desde mañana hasta la noche, solamente apenas el día domingo. Durante un año estaba haciendo como obrero, ¿no? No sabía cómo iba a vivir, cómo iba a gastar dinero. Hasta ahora no puedo comprender dónde está mi dinero que había ganado. Pero apenas, ¿no? Cada mes iba a dar 80,000 won. 80,000 won equivale en esa época como $80 mensualmente. $80. 1975 por ahí. Pero ahora si comparando como mínimo puede ser, ¿no? Como $300 o $200. Pero mientras tanto que estaba viviendo solo fuera de la casa, siendo como obrero, estaba llegando a aflicción, pensamiento. ¿Por qué yo solamente estoy trabajando? ¿Por qué yo estoy recibiendo mucha maldición? Pero pasando un año, mi madre ya me llamó otra vez para que ingresara al colegio. Ya ahora por la gracia de Dios, yo me gradué en una universidad. También estoy enseñando la palabra de Dios, siendo como misionero de la misión Buenas Nuevas. Significa que una persona no puede lograr en el mundo, fracasado, divorciado, enfermado, ya toda la gente puede ser como quebrantado de corazón. ¿Es bueno o malo? Aparentemente se ve malo, pero para encontrar nuestro Salvador
Jesucristo es una buena situación. Amén. El día de hoy así terminamos. Mañana vamos a seguir. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos envía los pastores, los hermanos del mundo, para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios. También Dios nos mostró, nuestro Señor Jesucristo, cómo anduvo, cómo predicó. Observando su palabra nos da entendimiento, porque a través del libro de Isaías, ya nosotros podemos saber que Jesucristo había anunciado de primero a su siervo profeta Isaías, y luego ha cumplido en la época de nuestro Señor Jesucristo, predicando el Evangelio y enviando la buena noticia a los hombres que tienen corazón quebrantado. Hoy en día también hay muchos que están sufriendo, llevando corazón quebrantado. ¿Para qué? Para que ellos puedan recibir la salvación, para que ellos puedan ser bendecidos ante el Señor. Creo que cada uno de nosotros también éramos miserables, pero por su gracia nosotros ya hemos recibido el perdón de los pecados, siendo hijos de Dios. Espero que el Señor nos utilice, cada uno de nosotros, para que nosotros seamos instrumento del Señor. Gracias, Señor, por permitir esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Nos vemos mañana. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Hola, ¿cómo están todos? Génesis, capítulo 40,
Génesis 41, versículo 1, vamos a buscar. Aconteció que, pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Y se durmió de nuevo, soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Hasta al 8 hemos leído. Pasaron 2 años. Ahí recién el copero se acordó de José a través del sueño que tuvo Faraón. Faraón tuvo sueño. En su sueño, él vio que él le parecía que estaba junto al río. Ahí del río subían 7 vacas. 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Pero después, tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Luego, las vacas de feo aspecto, enjutas de carne, devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Él tuvo este sueño, pero no había nadie quien podía interpretar. Después tuvo otro sueño. 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Esta vez también las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Era un sueño bien claro, bien claro. Pero no podía comprender qué significado tenía ese sueño. Por eso Faraón llamó a los magos. Nadie pudo interpretar.
En ese momento recién, el jefe de los coperos se acordó de José, quien interpretó el sueño de copero. Ahí Faraón, después de enterarse que José había interpretado, luego sucedió exactamente como interpretó José. Así le llamó, le sacó de la cárcel. Y José interpretó el sueño de Faraón. Luego, Faraón le asignó como el gobernador. Así José, con su sabiduría, gobernó para poder pasar bien durante 7 años de hambre. Eso es lo que sucedió en la historia real. En Corea hay un dicho: aunque roda un grano de sésamo, si un zapallo roda, es mucho más mejor. Se va más lejos, ¿no? Eso quiere decir que aunque uno inútil trabaja a full, el otro más poderoso, si trabaja un poco, resulta mejor. Quiere decir que en la vida nuestra, aunque nosotros trabajemos muchísimo, cuando Dios trabaja una vez, es mucho más grande y poderoso y mejor que el trabajo de todos nosotros. Así es. El Señor así quiere trabajar, así puede trabajar en la vida nuestra. Pero estaba en la cárcel José. José interpretó el sueño y gobernó Egipto. Por eso, sin problema, Egipto pudo pasar por 7 años de hambre. En la vida nuestra, el Señor Jesucristo también quiere trabajar así, como trabajó en Egipto. Pero el tema es, muchos no se acuerdan de Jesucristo. Se olvidan de Jesucristo. Como José trabajó excelentemente en Egipto para Faraón, Jesucristo puede trabajar en la vida nuestra. Suceda lo que suceda, para el Señor Jesucristo no es nada. Este asunto, esta tarea era muy delicado, muy complicado. Nadie comprendía por qué ni tenía solución. Pero José, sí. Para José no era nada de difícil. Sin problema José gobernó, todo salió bien. En la vida nuestra, también así quiere trabajar el Señor Jesucristo. Para nosotros puede ser, wow, qué difícil está esta situación. Wow, este asunto yo no voy a poder solucionar nunca, jamás. Mira esto, aquello. ¿Qué cosa puede ser problema para el Señor Jesucristo? Ninguna cosa puede ser problema. Para nosotros nomás puede ser problema. Entonces, para que el Señor Jesucristo pueda trabajar en la vida nuestra libremente, grandemente, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Recordar de Jesucristo. Desde ese momento el Señor se encarga. El Señor trabaja en la vida nuestra. Así es. Cuando nuestro corazón se llena de la preocupación, del miedo, del sufrimiento, de la tristeza,
tristeza también. Mientras tanto que nuestro corazón está así, nosotros no podemos hacer nada. Pero el Señor, si trabaja en el corazón nuestro, puede arreglar este corazón enseguida, sin ningún problema. ¿Quién está triste? El que tiene el corazón agarrado por la tristeza. Quiere decir que cuando la tristeza ocupa todo el corazón, esa persona está triste. Pero aunque venga una situación complicada o difícil, si en su corazón está Jesucristo, Jesucristo le da alegría, la esperanza, el gozo, no puede estar triste. Aunque venga la situación triste, si el corazón está feliz por el Señor Jesucristo, esa persona no está triste, sino feliz. Ahí está. La vida nuestra no depende del esfuerzo que hace cada uno, sino depende del corazón que tiene. ¿Cómo está su corazón? ¿En su corazón ahí está Jesucristo o no? Dependiendo de eso, varía su vida, su corazón también. Aunque venga tentación del pecado, si uno lucha contra la tentación del pecado, no puede menos que perder. Pero si Jesucristo trabaja, no es nada. Enfrentar o luchar contra la tentación, contra el pecado, contra la maldad. Jesucristo sin ningún problema puede ordenar, puede trabajar también. Por eso, la situación misma no puede ser problema. Aunque Satanás mete muchos pensamientos, dudas, preocupaciones en el corazón nuestro, eso nosotros ¿cómo podríamos echar? No podemos. Mire, dentro de una habitación, la habitación está llena de la oscuridad. Bien oscura está la habitación. El ambiente está bien oscuro. Entonces, si uno no quiere la oscuridad, no, yo no quiero la oscuridad, no quiero estar en... Por favor, ¿cómo puede echar la oscuridad? Abre la puerta y la ventana, luego así, echa así, o con ventilador o aire acondicionador, o ¿cómo puede echar la oscuridad? ¿Cómo puede sacar la oscuridad? Es fácil. Si viene la luz, se va la oscuridad. Falta aprender nomás la luz. Entonces la oscuridad enseguida se va. No puede morar ni un segundo más al llegar la luz. Así es. Si uno lucha contra la oscuridad gritando, yo no quiero la oscuridad, yo odio la oscuridad. Y haga lo que haga, aunque haga un escándalo o cualquier sacrificio o que haga lo que haga. La oscuridad no se va. Sigue ahí, molestando. Pero al llegar la luz, la oscuridad ya no puede quedarse ni un segundo más. Al momento, se va la oscuridad. Así es. Jesucristo es la luz. Al recibir Jesucristo, al acordarse de Jesucristo, Jesucristo ya ocupa su corazón.
Cuando uno se acuerda de Jesucristo que le ama, que trabaja en su vida, que puede echar la oscuridad, al acordarse de Jesucristo, enseguida, la oscuridad se va, la preocupación se va. Le viene la alegría, el gozo. Sí. Por eso es importante recordar de Jesucristo, recordar de la palabra de Dios. Así es. Entonces, a través de la palabra de Dios, Dios trabaja en el corazón nuestro con su poder. Enseguida el corazón se recupera por la palabra de Dios, por recordar de Jesucristo. Así mismo. El que está mal, ¿por qué está mal? Porque le sucedió tal cosa, porque tuvo tal cosa, tal enfermedad, tal. Eso no es problema. Eso, ¿quién no tiene? Todo el mundo tiene problema. Todo el mundo tiene situación. Todo el mundo tiene dificultad. Eso sí, no falta nunca. Pero uno está bien, otro está mal. El que está bien, ¿cómo puede estar bien? Porque tiene mucho dinero, mucho poder, por eso puede resolver sus problemas sin ningún problema. No. Jesucristo está en su corazón. La palabra de Dios llena el corazón de esa persona. Entonces, Jesucristo en el corazón de esa persona, echando la oscuridad, la tentación, la desconfianza, le da la alegría, el gozo, la felicidad. El Señor Jesucristo mismo. Claro, el Señor trabaja a través de su palabra, ¿sí? Al acordarse de la palabra de Dios, del Señor Jesucristo, uno puede salir de esa situación sin ningún problema. Así es. Dios. Así trabaja en la vida nuestra a través de su palabra. Vamos a ver un versículo, San Mateo, capítulo 5. San Mateo 5:27. San Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es muy interesante, ¿no? No adulteró. Físicamente no hizo nada este hombre, ¿eh? No agarró su mano, ni le abrazó, ni le besó, ni nada. Solo en su corazón miró a una mujer para codiciarla. Qué linda. Ni siquiera habló por la boca, sino en el corazón. Así miró. Entonces, ¿qué es esto? Adulteró con ella, dice. Así Dios considera. Así Dios. Al mirar a una mujer para codiciarla, no hizo nada, ni dijo nada. Solamente en su corazón nomás. Pero Dios considera que este hombre ya adulteró con esta mujer en su corazón. Así es. Así es. Por mirar a una mujer, este hombre ya adulteró. Entonces, ¿eso qué quiere decir? La vida
No depende del hecho, sino depende del corazón. ¿Qué corazón tiene? Así Dios considera. Quiere decir que, entonces, si nosotros aceptamos el corazón del Señor Jesucristo, si nosotros nos acordamos de Jesucristo, que hace el bien, ¿sí? Sin hacer nada. Solamente nosotros recordamos de Jesucristo que hace el bien. Nosotros ya hicimos este bien que hizo Jesucristo. Sin hacer nada. Solamente aceptamos Jesucristo. Recordamos de Jesucristo que hace el bien. Por recibir Jesucristo, por recordar de Jesucristo en el corazón nuestro, nosotros ya hicimos esto bueno. Es la misma cosa, ¿sí? No solamente adulterio. Yo no hice nada, yo miré nomás. Pero Dios, tú adulteraste. Así Dios considera. Así mismo. Si nosotros aceptamos a Jesucristo, miramos a Jesucristo, ¿sí? Si nosotros recordamos de Jesucristo, Jesucristo ocupa nuestro corazón. Lo que hizo Jesucristo, entonces es lo que hicimos nosotros. ¿Me hago entender? Es la misma cosa. Así Dios considera. Por eso es re importante recordar de Jesucristo, aceptar Jesucristo, que Jesucristo ocupe el corazón nuestro. Entonces, sin ningún problema, el Señor trabaja en la vida nuestra y además, todo lo que hace el Señor Dios nos considera que nosotros ya hicimos estas cosas preciosas, hermosas también. Amados, si nosotros luchamos contra la tentación, contra el pecado, contra la suciedad, contra la maldad, no podremos ganar nunca, jamás. Eso sería como intentar para echar la oscuridad de la habitación. Inútiles. Falta aceptar la luz nomás, falta aceptar Jesucristo nomás, falta recordar de Jesucristo nomás. Entonces el Señor echa, no nosotros. Nosotros no podemos luchar contra la tentación, ni contra el pecado. Jesucristo sí. Por eso, nosotros recordamos de Jesucristo. Aceptamos Jesucristo. Jesucristo cuando ocupa el corazón nuestro, así Dios trabaja. Jesucristo así trabaja fielmente en la vida nuestra. Eso es lo único que nosotros podemos hacer. ¿Qué cosa? Recordar de Jesucristo. Recordar la palabra de Jesucristo. Como el copero se acordó de José. Ahí todo el país, todo el reino de Egipto pudo pasar por estos 7 años terribles sin ningún problema. Así es. Dios. Así nos muestra a nosotros. El Señor con mucho gusto quiere trabajar en la vida nuestra, como David trabajó en Israel. Mientras que David reinaba, todo estaba bien ordenado, hasta los enemigos. Así el Señor con mucho gusto quiere trabajar en la vida nuestra. ¿Cuándo? Cuando nos
acordamos de Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos la palabra del Señor Jesucristo, entonces el Señor con mucho gusto trabaja en la vida nuestra. Para el Señor no es nada, no es difícil para nada. ¿Qué cosa? Cambiar la situación también. Así el Señor trabaja en la vida nuestra. La vida de nosotros no depende de nuestro esfuerzo, ni de juramento, ni de decisión firme, en ninguna manera. Sino, el Señor tiene que entrar en el corazón nuestro. El Señor tiene que agarrar el corazón nuestro y dominar. El Señor tiene que poder ocupar el corazón nuestro. Entonces el Señor con mucho gusto trabaja en la vida nuestra. Así es. Amados, ustedes, ¿qué dificultad tienen? ¿Qué problema tienen? ¿Qué enfermedad tienen? Que recuerden de Jesucristo. ¿Quién puede trabajar libremente la vida de todos ustedes? La enfermedad no puede cortar ese camino. No puede causar problema. Con mucho gusto, nuestro Señor Jesucristo se va a encargar de la enfermedad nuestra, de nuestra situación, de nuestra dificultad, sea lo que sea. Con mucho gusto el Jesucristo va a asumir la responsabilidad y trabajar. Así es. En mi vida también. Me vienen situaciones cada vez más. Pero cada vez cuando yo me acuerdo de Jesucristo que está conmigo, entonces ya me quedo tranquilo. Al acordarme de Jesucristo, al acordarme de la palabra de Dios, Jesucristo mismo me da la alegría, la paz, la tranquilidad y el gozo. Así es. Ustedes mismos no podrán enfrentar contra nada de nada. Jesucristo tiene que trabajar. Jesucristo quiere trabajar en la vida nuestra. Recuerden bien, este copero se olvidó de José durante 2 años. Por eso José no podía hacer nada de nada. Cuando se acordó de José, con mucho gusto, José pudo salvar Egipto entero. Pudo salvar toda la familia de Jacob. Así es. Así Dios nos muestra a nosotros. Sea lo que sea, ustedes no hagan caso. Nunca jamás digan ustedes que eso me encargo yo. Yo voy a lograr, yo voy a solucionar, yo voy a arreglar, yo. No digan eso. Sino que dejen en la mano del Señor Jesucristo. A través de la palabra, que recuerden de Jesucristo. El Señor con mucho gusto va a trabajar en la vida nuestra. El corazón está mal, por eso la vida también está mal. Si el corazón está bien, la vida también. La clave está en el corazón, ¿sí? No dejen así su corazón con los pensamientos que Satanás mete, con la angustia, con el miedo, sino que ordenen con la palabra del Señor. ¿Cuál es la verdad? Entonces, nadie va a poder quitar ese gozo, esa alegría, esa libertad. El Señor, así con mucho gusto, quiere trabajar en la vida nuestra. Que recuerden de Jesucristo, que nos ama y quiere trabajar en la vida nuestra fielmente. Vamos a darle la oportunidad que trabaje Jesucristo en la vida nuestra.
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.